se puedan tener inclusive. Órale, ponle de unos 20, exagerando, no mucho. Pero también tendría que eliminar el normal porque también le puse de 40. Ah, ya. Bueno, entonces dejémosle, ya no hay problema. Ya. Y entonces ya aquí está creado la partición. Aquí donde dice el controlador de IDEM, le tenemos como vacío, aquí le vamos a poner la imagen la ISO. Ya, le aceptamos y iniciamos la máquina virtual. Elegimos la opción de instalación del 107. Y aquí vamos a comenzar a instalar 107. No. No sé qué me pasa, no me reconoce el mouse en mi máquina virtual. Inge, ¿No te vale el mouse? no me reconoce el mouse en la máquina virtual, no sé qué le pasó. No sé si le puedo mostrar mejor el manual, porque también le hice capturas de pantalla. Inicia la máquina, cierra por favor esa máquina y vuelve. Buenas tardes, Inge. Disculpe, para compartir la pantalla solo de CentOS, tiene que compartir solo la de la máquina virtual. Ahí valía el mouse, de ahí no valía. Pero hagámoslo así, probémoslo así. Ya le pruebo.
Le puse solo la máquina virtual, pero me sigue compartiendo todo. En el share screen solamente comparte la máquina virtual, ¿no? La máquina de instalación del centro. Sí, solo elijo solo le elijo la máquina y no me sale así. Me pasa que estoy compartiendo todavía toda la pantalla. Dale abajo, por favor. Abajo hay unas 2 computadoras. En la parte de abajo, mira si puedes escoger las 2 computadoras. Dale abajo, abajo. Abajo están 2 computadoras. Ya pude. Aquí esperamos que nos reconozca los discos. Esperamos un momento en este apartado. Ya, aquí nos dirigimos a destino de instalación para poder verificar cuántos discos tenemos instalados en nuestra máquina virtual. Aquí, como nos damos cuenta, tenemos instalados los 2 discos de los 40 gigas. Seleccionamos los dos y seleccionamos la opción que dice voy a configurar las particiones. Ya, aquí debemos realizar las particiones, la que es tanto bin, SWAT y boot. Aquí ponemos la de, perdón, también era la de home. Aquí debemos poner el tamaño que queremos que tenga la partición. Ya. Aquí CentOS nos da un apartado en el cual podemos escoger el tipo de dispositivo como queremos realizar. En esta práctica les vamos a realizar por RAID y aquí nos da podemos elegir entre RAID 0, RAID 1, RAID 4, RAID 5, RAID 6 y RAID 10. El RAID 0, como sabemos, es una compartición de discos que se divide mitad por mitad. No, me equivoqué. Pero no me equivoqué, el swap le debo poner de menos capacidad, le puse que sea casi de toda de la máquina virtual.
Ya, igual para poder realizar el RAID debemos de también seleccionar el tipo de RAID que queremos. Una vez realizado todo, ponemos listo. Le damos en aceptar cambios. Chequear el almacenamiento. Me faltó uno, no me acuerdo cuál era. ¿Cuál era? Ya, Inge. Sí. Así sería, así es como podemos hacer el RAID 0. De ahí solo tenemos que hacer el proceso de instalación. Aquí me falta el uno, me parece que es el BIN, si no me equivoco. Le puedo revisar en el documento porque se Claro, me no hay olvidó problema. cuál era. Sí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ya, debemos, para poder realizar debemos realizar las particiones tanto en el home, en el boot y en el swap. En eso me equivoqué. Pero el home ya no creaste. Le eliminé para poder crear nuevamente desde el inicio. Como dije anteriormente, tenemos que seleccionar el tipo de dispositivo y el nivel de RAID que queremos, que es el 0. Eso debemos hacer tanto para el home, el boot y el swap. Aceptamos los cambios. Ay, me sigue saliendo ese error. No.
Ya le realicé. A ver, ándate por favor a los discos que creaste, déjame ver. Ya Ángel, no, que se me quedó trabada la máquina. Ya madre. Ay, ¿qué hice? Estos son los discos que creé, Ángel. Ya, ándate a donde creaste las particiones. Aquí están las particiones. Mm. ¿Por qué la swap le creas de 2 gigas? Eso me guié de un video. No le pude averiguar bien porque era por las particiones de... Era por las particiones que realizaba. Cifrar X. ¿El sistema de archivos le vas a dejar XFS a tú? Sí, todos, el sistema de archivos no se le movía, solo se le, se le, se le tocaba el tipo de dispositivo en RAID y el nivel de RAID que queríamos hacer. Ándate por favor a la swap. Ya. Ándate al home. Ya, ¿y cómo vas a unir al resto que te sobra de los 68.35? Eso se lo unía, eso era en sí lo que me sobraba para el sistema que podía ocuparle. Pero el sistema ya tienes en el boot y en el swap. Ponle restablecer todo un ratito. Me parece que algo creaste mal. Restablecer selecciones, ponle. No pasó nada. Ponle listo. No me... Jonathan, creo que te faltó la partición del root, la pantalla de la instalación. La partición del root, ¿me dices? Ajá, Sí, esa vale la pena. sí, me faltó la partición del root, lo siento. Vuelve a ingresar a los discos. Pero tú le pusiste... A ver, abre los discos un ratito. Sí, se me quedó trabada la máquina, perdón. Champús, se me quedó. Se me quedó trabada. A ver. Ya. Ya crea la partición del root. Déjame ver. Ya le creo ahorita.
¿No le vas a dar un tamaño? Le voy a dar de 8 gigas. Sí, era por el routing. De ahí solo le damos en empezar la instalación y Ya comienza la instalación. Inge, como es en entorno gráfico, se va a demorar bastantito en instalarse. No sé si le muestro la máquina que tengo instalada. Ya, bueno, dejémoslo ya ahí y prende la máquina que tienes instalada un ratito. Ya le prendo. Pero no le apagues esa, déjala nada más que se instale. ¿Ya? Ya. Le dejo de compartir esta. Ahí me equivoqué. Me equivoqué.
Inge, se me está demorando mucho en iniciar. Es por lo que está abierta también la otra. La otra, La otra máquina virtual, sí. otra máquina. Dejémosla nomás un ratito, no pasa nada. Inge, ¿sí me escucha? Sí, dime. Ya, porque me quedé sin internet. Aquí nos dirigimos a las utilidades. Se está compartiendo tu pantalla. Espérate un ratito. Ahí, ya. Sigue. Nos dirigimos a aplicaciones, utilidades y en discos. Ahí podemos ver las particiones que tenemos tanto para el boot, el SWAT, el root y el home. Ya, ¿y dónde está hecho el RAID? Quiero que me indiques dónde está hecho el RAID. ¿O cómo puedo ver dónde está hecho el RAID? A ver, acordémonos un poquito de lo que era el RAID 0. Por ejemplo, en RAID 0, cuando hacíamos en Windows, ¿qué pasaba si unían los discos? Si yo tenía dos discos de 40, ¿qué debería aparecer? Un solo disco. Un solo disco de 80, ¿no es cierto? ¿Dónde está eso? Eso le estaba en... estaba en- Ay, eso le podríamos ver si no me equivoco. Podemos ver aquí en la carpeta personal. Equipo. Aquí en equipo, aquí podemos ver que solo nos reconoce como un solo disco. Nos dirigimos a la carpeta personal, a otras ubicaciones y aquí en equipo.
no les conoce a todo como un solo disco. Ahí encontramos el root, el swap, el todo. Inge, disculpe si me escucha, Inge, porque me quedé sin internet un momento. Sí, me parece que yo me quedé sin internet, sí, porque no les Sí, escuchaba nada. está en- Sí, a ver, dime, Jonathan, ¿dónde puedo ver? Estaba diciendo que nos dirigimos a la carpeta personal. En otras ubicaciones y aquí podemos encontrar el disco que se llama equipo y solo nos reconoce como un solo disco en donde podemos encontrar en donde está el boot, el home, el root y el swap, todo. Ya, pero tú tenías dos discos de 80. ¿Dónde están los 80 gigas? Es que estas se realizaron particiones tanto para el boot, ¿cómo así se realizó una partición RAID 0 Dale para la atrás. carpeta boot, para el home y para... Ya, dale atrás un ratito. Ándate atrás, ándate al disco. Ya, Ya, mira, ¿de cuánto te dice que está el disco? de 8 gigas disponibles. ¿Y dónde están los 72 que faltarían? Ajá. Por eso cuando estabas instalando yo te pregunté, si tú tienes dos discos de 40, ¿por qué le pones a la swap, en este caso solamente 2 gigas? Creo que le pusiste, si mal no me equivoco. Sí, sí, le puse 2 gigas le puse. Porque debías haber ocupado el tamaño total del disco, Sí, el ¿no? tamaño total del disco para que me pueda reflejar las 76 gigas que me faltan, sí. Sí, bueno, ahí fue la equivocación del compañero, no sé, en la swap ustedes debían poner el resto El de resto del disco. capacidad, los discos, ¿no? Porque ya creó una partición, bueno, creó dos particiones de 2, serían 4 y tienen que restar y ver cuánto les queda para poder hacer. Ya, pero esto, por lo general, casi no se hace, ¿no? O sea, instalarlo desde el inicio casi no se hace. Ándate a los discos, por favor. De aplicaciones, a los discos. Sí, ya me estoy dirigiendo ahorita. Ya. Ya, vamos al disco que tienes tú, a ese. Vamos a darle clic derecho, por favor. Me parece que con clic derecho es en esta versión de CentOS. Yo tengo la otra, pero no importa. A ver, dale clic derecho para ver si me aparece. No, abajo están las configuraciones. Abajo de la parte azul, ándate las configuraciones. Ahí están las configuraciones. Sí. Ya. Somos formato partición. Ya, y ahí debe haber una que dice, espérame un ratito. Comprobar sistema de archivos. Ándate un ratito a comprobar sistema de archivos. Veamos si en esta versión está aquí. Adoración. No, ciérrale nomás, cancélale. Ándate de nuevo a configuraciones. Y pongámosle, como estamos haciendo un RAID 0. No me aparece. O ya le hicimos desde 0, no me aparece. Pero, por ejemplo, lo que yo quiero hacerles notar es que
por ejemplo, si ustedes quieren hacer un RAID 1, aquí sí me está apareciendo para el RAID 1, no sé por qué no me aparece para el RAID 0. Abajo dice crear una imagen de la partición. Coge el CRE, dice crear una imagen de la partición. Es algo parecido a Windows, ¿no? Crear una imagen de la partición. ¿Ya? Y ponle empezar a crear. Ponle la clave de tu administrador. Ya le puse, se empezó a crear. Ya, entonces, miren, ahí comienza a hacer, en este caso, el RAID 1, ¿no? Hubiera sido bueno tener los discos sin crearlos desde cero, ¿no? Es decir, ustedes vayan en sus casas, por favor, instalen el CentOS desde cero, o alguien, si tiene alguien instalado el CentOS desde cero y ya tiene sin configurar, ¿alguien tiene, por favor, sin configurar el CentOS? ¿Alguien de los compañeros tiene sin configurar el CentOS instalado? ¿Alguien tiene, por favor? De los compañeros, confírmenme. O sea, sin instalar nada, solo con la instalación del inicio. Sí, o sea, solo con la configuración inicial del CentOS. ¿Tienes? Sí. A ver, compárteme. Déjame de compartir, Jonathan, por favor. Ya le dejo. Ya. Compárteme. Sí se ve, Inge. Sí. Inge, disculpe, una consulta, tengo una duda. Entonces el RAID 0, el fin era unir dos discos y hacerle que más capacidad a la computadora, ¿o cómo sería? Claro, la funcionalidad del RAID 0 es unir los discos, como lo hicimos en Windows, ¿no? En Windows teníamos, si mal no recuerdo, dos discos de 4 porque creamos y unimos los dos y aparecía uno solo de 8. ¿Qué es lo que me permite hacer un RAID 0? Es hacer más rápido el servidor. No es lo mismo buscar en dos discos que buscar en un solo disco, lógicamente, ¿no? Entonces, tenemos dos discos físicamente, pero en el computador se ve como uno, que es más rápido buscar en uno que tener dos discos por separado. Entonces, esa es la finalidad del RAID. Ojo, que en las empresas por lo general no se hace un RAID 0 solito, ¿no? Sino viene siempre acompañado de un RAID 1 que vamos a ver después, ¿sí? Pero, o del espejo. Pero por lo general en una empresa nunca se hace o nunca se une nada más discos, ¿no? Sí, nosotros lo estamos viendo desde la parte inicial para poder entender, pero desde ahí casi no se ocupa solito un RAID 0 solo, pongámoslo, ¿no? Sino con la configuración de un RAID 1, ¿no? Listo, Inge, muchas gracias. Ya, Inge. Ya, a ver, ándate a las aplicaciones, ándate a los discos, por favor. Pero debería agregarle un disco más, Inge, porque este no le estaba haciendo lo práctico. ¿No tienes un No. disco? Pero le puedo A agregar. ver, entonces, apaguémosle y agrégale, ¿sí? Porque no Bien. creo que se activa solo. Cuando apaguémosle la máquina y actívale. Le agrego 2 de 8 gigas nomás, Inge. Sí, por favor, sigan unos pequeños nomás, ¿no? Bien.
Creo que le acabo de desconfigurar, porque no me sale un error fatal al inicio. A ver, prende la máquina, por favor. Comparte la máquina para poder ver, no se está viendo. Sí, es que me salió que ya no podía compartir. Ya, ahí sí. A ver, Cuando le borra los agregué discos. estos dos discos, me dio Bórrale vacío. esos dos discos que agregaste. Bórrale, por favor. Sí. Le doy en aceptar nomás. Sí. Debes agregarle en el SATA. Ya, eso mismo, por eso le hice borrar. Ah, ya. ¿Qué versión de CentOS están utilizando, por favor? En el 107, sí. Pero 7 Pero me va algo, a pedir 7. que instalemos. Ahí creo que ya la fregué yo. A ver, bórrale los discos, cierra, por favor, bórrale los discos que agregaste y iníciale para ver si se inician. Es que cuando me salió ese error, yo le puse de nuevo aquí el nuevo disco. Entonces creo que ahí No, es se que borró estás todo. se está iniciando desde ¿cómo es? Desde la imagen nomás. Desactívale, por favor, ándate arriba. Y desactívale el DVD. Ese, desactívale. Ahí inició. Ya. A ver si se nos activa. Igual me pide que instale. Yo creo que vamos arriba. Hazte nuevas configuraciones. Cierra más bien desde las configuraciones del disco. Cierra eso. Ya, y elimina el controlador ID. Elimínale. Vele si te deja eliminar. Donde dice. Eliminar Ya, unidad óptica. Ya, ahí préndele, por favor, a ver si eliminándole la unidad de CD nos deja. No me sigue pidiendo que instale. Ya le dañaste. Ah, ah. ¿Algún otro compañero, por favor, que tenga instalada la máquina? Yo ya tengo hecho un cloning. A ver, Prende la máquina. prende, por favor. Yo- Pero agrégale 2 discos y prende, por favor. O compártenos, sí, compártenos para poder ver. Ahí en GI se puede visualizar. Sí, anda de las configuraciones y agrega 2 discos. Acá. En SATA era verdad. Sí. Ah, no, esto no es. No, se me colgó. Ya. Disco duro. Un segundo. ¿De cuánto el almacenamiento? 8. De 8 nada más. Sí. Ya. Agregar conexión. Ya. Agrégale el otro. Agrega otro. Otro. Ujú. De 8 mismo. Ujú.
Ya está ahí. Ahí sí prende la máquina. Ahí sí prende la máquina. Ya está ahí. Ya, ándate a los discos, por favor. Espera que caiga el escritorio. Ay, Ya, ándate a aplicaciones. Mm. Utilidades, creo que es. Utilidades. Discos. ya aquí están los dos que Ya, ahí agregamos. están los dos discos de 8, ¿no es cierto? Ajá. Ya, entonces coge el primer disco y ándate a las configuraciones. Abajo están las configuraciones. Aquí. Ya, ponle la primera, formatear partición. Y coloco cualquier nombre. Ya, sí, ponle RAID 0. Puedes ponerle cualquiera, RAID 0 puedes ponerle. No, si este no Ya. funciona igual que los otros. Ya, No démosle pongo el siguiente. Démosle el siguiente. Ya. No, pero no me cogió. Sí, ponle formato. Ya, lo mismo formatea al otro, por favor. Ya. Con el mismo nombre. Ponle RAID 0, RAID 01, ponle, sí, para saber qué es el RAID 0, pero el disco 1. Ya está. Ya, entonces ahí está el primer disco. Ya, Inge. Ándate las configuraciones. Ya, Se le escucha súper bajito, Inge. ahí ándate déjame ver, ándate a editar sistemas de archivos. Déjame ver si está ahí. Editar acciones de montaje. Acá. Sí, no, acciones de archivos es RAID 0. Es el nombre de la etiqueta nada más. Ya, salte de ahí. Vamos si tienen otro lado, configuraciones. Vamos a editar acciones de montaje. No. Salte. Me parece que esta versión no ha tenido, la que ustedes están ocupando no tiene, porque ahí dice comprobar sistema de archivos. Editar. Vamos a ¿A cuál? Inge. vamos a donde dice crear imagen de la partición. Ya. Dale abajo, en donde dice cuenta de la carpeta, dale clic ahí. Donde dice documentos, abre. Coge el RAID 0, por favor. El RAID 01. Alright, No, el RAID 01. Porque vamos a sacar del RAID 0 al RAID 01. Empezar a crear. Ya, ponle. Ya, esperemos un ratito, ¿no?
Y si ya finaliza el proceso. ¿Ya finalizó? Sí. A ver. Ya, entonces, ándate al disco, al segundo disco. Ya. Ya, entonces, pero ándate al explorador, por favor. Explorador de archivos. Y un explorador de archivos. Y debes tener ya los dos discos. Ya, entonces, aquí ya me aparece dos discos, ¿no es cierto? Sí, entonces miren que ábrele el RAID 0, por favor. ¿Listo? Ya, bueno, créate una carpetita ahí. Ya, ándate al otro disco, por favor, anda de atrás y ándate al otro disco. Acá. Sí, ya. Miren que aquí no aparece la carpetita, ¿no? Pero si ustedes vuelven a montar, esto es como una copia. Aquí en Linux hay diferentes formas de hacer los RAIDs, no hay solamente una forma de hacer RAID. La que yo les indiqué es la más rápida, pero no, como ustedes ven, no se saca la copia, ¿sí? O está, perdón, no es que no se saque la copia, está la copia, pero nosotros no la podemos ver porque está internamente simplemente la copia. Pero ya está hecho, por ejemplo, en RAID 1, ¿sí? Vamos a donde dice equipo, por favor, a donde dice arriba. A donde dice equipo. Ya. Aquí, ¿qué es lo que hizo internamente el RAID 1 al hacer una copia? Sacó una copia de absolutamente todo lo que tenga el equipo, ¿sí? Dentro de mi RAID o de mi disco RAID 01. Yo no lo puedo ver, pero ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes pueden hacerlo, ¿no? De manera fácil. Y la otra manera es hacerlo a través de comandos. Como lo hizo el compañero al principio, no es tan recomendable, porque igual me supongo que los otros, el compañero también va a ser así para el RAID 1, ¿no es cierto? Y va a simplemente volver a instalar y ponerle que sea un RAID 1. No es recomendable hacerlo así. ¿Por qué? Porque por lo general ustedes van a una empresa y ya tienen instalado Linux, ya tienen todo, entonces lo que ustedes deben aprender a hacer es el RAID desde cero. Vamos a hacer una cosa. No encuentro el archivito para hacerlo desde, estoy buscándolo, no encuentro el archivito para hacerlo desde consola. Vamos a dejar esta exposición pendiente del RAID 0 y del RAID 1 yo les voy a indicar desde consola. Sí, lo que quiero es que la próxima clase, por favor, instalen o tengan un Linux desde cero, así como el compañero lo tenía. Y vamos a hacerlo desde consola, el RAID 0 y el RAID 1. ¿Estamos? Sí, ya voy a ver el archivito, no lo encuentro. Déjenme ver si lo tengo aquí. Porque igual no me sé los procedimientos así de memoria. Entonces yo tenía un archivito para lo que yo hago. Entonces, pero no lo encuentro. Déjenme revisar. No. Hagamos una cosa, para la siguiente clase yo les digo cómo se hace o cuál es la configuración para hacer un RAID, ¿no? Y esa debería ser esa debería ser cómo se hace en este caso la configuración, por lo general se hace desde consola, ¿no? Sí, estamos. Entonces, esta exposición dejémosla pendiente, la próxima semana la hacemos. ¿Estamos claros? Sí, ¿estamos claros hasta ahí? Por favor, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a dejarla pendiente esta exposición. Vamos a comenzar, por favor, con el segundo grupo. Sí, dejemos este grupo pendiente hasta yo darles los archivitos y vamos a comenzar con el segundo grupo. Ya dije un ratito, por favor. Ya, el segundo grupo, por favor, comparto.
¿Ya puedo nomás compartir la pantalla? Sí, por favor, compártenos. Ya. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, ya se ve, está viéndose un paint, ¿no? Sí, a nuestro grupo nos toca hablar acerca de los table space y de los distintos tipos de índices que existen para las bases de datos. Bueno, antes que nada, no tenemos mucho de teoría acerca de las table space porque más que todo es práctica, pero ¿qué son las table space? Sabemos primero que una base de datos está dividida en una o varias piezas lógicas. Estas piezas lógicas son las, como ya les mencioné, las table space, en las que se encargan de separar la información en distintos grupos para simplificar su administración. Estas table space, a ver, espera un momento, ¿dónde está? Las table space están encargadas, o sea, el encargado de crear las table space es el administrador, y en cada una de estas puede ser asignado un usuario. La primera table space en crearse siempre va a ser la de system. Ya. Y como ya dije, esta va a ser administrada pues por el administrador, valga la redundancia. Como ya dije también que cada base de datos puede estar compuesta por una o por varias piezas lógicas o table space, que puede ser asignada a distintos usuarios. Este, por ejemplo, puede ser el usuario 1, este puede ser el usuario 2, y así hasta el usuario N. Hasta el usuario N. Entonces, de igual manera tenemos los data files. Estos son básicamente las table space, pero su parte física, es decir, que están almacenadas en algún lugar de nuestro ordenador, en algún directorio, como puede ser, no sé, por ejemplo, en el disco local C, en donde se instala el Oracle, y eso sería todo acerca de las table space. El administrador usa estos para crear los espacios en disco de las bases de datos y para asignar cuotas específicas a los mismos, para igual también controlar la accesibilidad de los datos. Esto más o menos es lo que hacía el ingeniero Hernando Buenaño cuando teníamos que trabajar en base de datos 1 y base de datos 2 para darnos un lugar de trabajo a cada uno de nosotros. Bien, ahora, como no es mucha teoría en table space, vamos a pasar a hacer la práctica en SQL Server. Ahorita voy a compartirles la pantalla de la máquina virtual. Ya, no sé si se ve. Sí. Ya, a ver. ¿Cómo le hago para pasarles el script que vamos a utilizar? Aquí. Ya, ahorita envié al chat del grupo el script que vamos a utilizar. Ya, a ver, hablamos. No sé si se ve. Creo que sí. Ya. Para crear la table space, lo primero que tenemos que hacer es loguearnos como sistema. Como ya dije hace un rato, que la primera table space en crearse es el system. Entonces ingresamos. Ya estamos conectados. Entonces vamos a hacer la creación aquí del table space, que es create table space. Le vamos a poner como práctica, pongámoslo. Y asignamos el data file, que va a ser algún path de nuestro ordenador. En este caso podríamos elegir la del escritorio, pero a ver. Podríamos copiar este path y lo podríamos pegar aquí. Listo. Y ya. Seguido de esto le asignamos de igual manera a ver, ¿dónde está?
Le ponemos de igual manera el nombre del data file que vamos a crear con la extensión dbf y le asignamos un tamaño. En este caso serán 100 megabytes. Y ejecutamos el comando. Ya, tengo una pregunta hasta ahí. Ya, Sí, ¿no? bueno, el formato es create table space, el nombre del table space, la dirección donde quiere que se guarde. No se olviden que la dirección puede ser cualquiera, no necesariamente la guardo yo dentro o de donde se instaló el Oracle. Eso ya depende de dónde quieran ustedes guardarlo. Por lo general en un servidor se guarda en un disco distinto a la del sistema operativo. Entonces por eso es que me da la opción para yo guardar, ¿no? Pero, ¿por qué le pones .dbf? ¿Qué significa el dbf al final? ¿Qué significa dbf? Híjole, eso no consulté. Ya, bueno, cuando se pone, hay varias extensiones, ¿sí? Ándate, por favor, un ratito al disco SEM. Ándate al disco SEM, dejémosle hasta ahí. Ándate al disco SEM. Al app. Al administrador. Ándate a Product. No, perdón, ahora Data. Ahora Data creo que se pone aquí. Esta versión, ahora Data o RSL. ¿Ya? Y miren, ahí están los table space por defecto, ¿no? No se olviden que crean table space por defecto cuando ustedes instalan el Oracle, table space para el usuario SYS y table space para el usuario System, por lo general. Y un table space de pruebas, que por lo general viene ahí esos table space. Pero miren que todos los table space aquí son DBFs. ¿Sí? ¿Qué significa que cuando yo creo un table space DBF? Cuando este table space va a ser específicamente para que ahí se almacenen los datos. ¿Se acuerdan de la arquitectura del Oracle que separaba la CGA de los datos, es decir, sí, entonces esto es la separación. Los datos, ustedes, o dentro de este DBF, los datos específicamente pueden estar respaldados o pueden estar recuperados en ese directorio, pongámoslo. Entonces, la información o los datos de las tablas, pongamos así, la información, los datos están ahí en ese DBF. Sí, ya. Hay otras personas que les gusta crearse uno que dice ahí control CTL. O lo que se llama el CTL. ¿Qué es un CTL? Un CTL, o le ponen .ctl, es cuando ustedes van a hacer, por lo general, table space temporales, por lo general, ¿sí? Entonces, puedo yo también tener table space temporales que los asigno con CTL, o a veces se necesita crear un table space temporal para tener una ayuda, pongamos así, de algún table space principal, ¿no? Es decir, que entre en funcionamiento si pasa algo con el table space temporal, pero por lo general casi no, en la actualidad ya no se utilizan, sino se utilizan simplemente los .dfo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdón, los .dbf, ¿no? Que son los database file. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces sigamos. Ya. Ya creamos la table space. Ahora lo que tenemos que hacer es asignarle a un usuario, pero como no tenemos asignado de igual manera a un usuario, vamos a proceder a crearlo. En este caso, de igual manera, sería create user, pongamos mi nombre, identify la contraseña, default table space, le asignamos la table space que acabamos de crear. Y que era práctica, ¿verdad? ¿Práctica o prácticas? Práctica. Listo. Y le asignamos. Ya le creamos al usuario y le asignamos. Ahora le vamos a conceder los permisos de DBA, de conexión y los recursos. Al usuario Andrés de igual manera. Ya tenemos la concesión correcta. Ahora ya lo que podemos hacer es ya utilizarla. Aquí podríamos crearnos primero vamos a loguearnos como el otro usuario, que es Andrés y sistemas. Ya tenemos el usuario y tenemos la table space. Aquí podríamos hacer, por ejemplo, una tabla que
create table space de estudiantes. Aquí pide del estudiante, que sería un int, sería el primary key. De igual manera el nombre, estudiante, solo para hacer las pruebas, nada más, para echarlo. Y creamos la tabla. Ahora vamos a insertar datos. Estudiantes, los valores de 1 y ya les ponemos. Y ahí, como podemos ver, ya sí tenemos asignada ya la table space para ese estudiante. Si es que queremos ver desde el usuario administrador, entonces lo que tenemos que hacer es al entrar al usuario, o sea, al usuario que está manejando dicha table space y el nombre de la tabla que fue creada. Como podemos ver, no sale ninguna fila seleccionada, es porque aún no guardamos los datos, entonces le damos un commit, entonces seleccionamos de nuevo y vemos aquí que ya tenemos la tupla insertada hace un momento. Ahora, si lo que queremos hacer es eliminar un table space, igual como administrador vamos a ejecutar de igual manera el drop table space. Era el nombre, prácticas, si no me equivoco, sí. Y le incluimos aquí todo el contenido y los data files. Y como vemos, se habrá borrado ya la table space. Entonces acá, si vamos, ya nos sale que ya no existe. Ya, ahora, si es que probamos acá igual en la parte física, sí vamos a tener todavía a ver, ¿en dónde estamos? En el escritorio. ¿En el escritorio? ¿No? Administrador. El escritorio, aquí tenemos, o sea, aún no se ha borrado la parte física. Entonces, para borrar esto, nos va a salir un error de que está siendo utilizado por el servicio Oracle Service ORCL. Entonces, vamos a entrar a la parte de servicios. Vamos a que se ejecute y buscamos ese servicio y lo detenemos. En este caso es este. Lo detenemos. Ya, de ahí sí podríamos eliminar completamente la table space asignada. Eso sería todo en cuanto a table space mediante SQL Plus. Ahorita va a explicar mi compañero sobre... Espérame un ratito. Espérame un ratito, por favor. ¿Cuál es la particularidad de un table space? ¿Sí? ¿O para qué yo les hago la pregunta a ustedes, ¿para qué creo yo un table space? Para asignar espacios de la base de datos a usuarios específicos, para que no se acumule la información en una sola base de datos. Ya. Por ejemplo, ahorita haz un show user. Ahí, donde estás en el SQL, haz un show user. A ver, estoy en el otro usuario. Ahí hazle un show user. Ahí en el SQL Plus, hazle un show user. Sí. Show user. Ya, ¿con qué usuario estoy conectado? Como system, ¿no es cierto? Existen dos usuarios principales o privilegiados, como yo son el sys y el system. Por lo general, system se ocupa cuando ustedes van a configurar sentencias de SQL, ¿sí? Ya sea insert, update, delete, creación de usuarios o todas las sentencias básicas de SQL. Y yo me conecto como system cuando ya quiero configurar al sistema gestor de base de datos. Entonces, por ahora, con que nos conectemos como system, está correcto, ¿no? Entonces, hagamos una prueba. Pongámosle ahorita select asterisco from tab. Select asterisco from. Asterisco from tabs. Tab, nada más.
No, no conectado ahora con Conéctate, por favor. si estoy conectado. A ver. Parece Es que se bajas del desconectó. servicio. Ah, cierto. Ah, está bajado el servicio. Por favor, álzalo. Bueno, después ya vamos a ver cómo nos se baja el servicio. Yo puedo bajar la base de datos, que es lo más fácil, ¿no? Ya vamos, de a poquito vamos a ir viendo. Por ahora el compañero bajó el servicio. Está bien, pero no hace falta bajar el servicio, ¿no? Ya vamos a ver después. Sistema. Ay, lo puse mal. Ya, sí. Ya, entonces ponle select asterisco frontal. Ya, y miren, ahí me aparece todas las tablas, pongamos, ¿de quién? Del system, porque yo estoy conectado como system. ¿Qué pasa si yo trabajara sobre este system? Si yo simplemente cojo un diseño de una base de datos y hago los create table aquí, ¿qué pasará? Yo voy a tener, ya me parece que si mal no me equivoco, son 254 tablas que ya se crea internamente para ayuda, ¿no? Entonces va a ser todo una mezcolanza, en este caso, de tablas. Entonces, para eso me sirve por lo general los table space. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo crear un espacio de trabajo propio para un usuario, ¿sí? Es decir, para que no esté mezclado con los usuarios administradores por lo general. ¿Sí? Entonces, créate, por favor, un table space. Ya. A ver, aquí hay. Space. Podemos usar igual ahí. Aquí vamos. Con el data type. No le darás enter, solo pon la dirección y no le des enter. Me dices cuando ya acabes de poner. Ya. Ya, por lo general hay varias formas de crear un table space. Esta es la más básica, ¿sí? Pero yo debo decirle por lo general a un table space un tamaño predeterminado. ¿Para qué? ¿Para qué se ponen los tamaños predeterminados? Para que no crezcan demasiado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo le digo al compañero ahorita, por ejemplo, le puso 100 megas, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi base de datos va a comenzar con una parte pequeña, es decir, en el disco ¿cómo es? En el disco, perdón, en el escritorio va a estar ¿cómo es? Un espacio considerable, no se va a llenar mucho, sino solamente de 100 megas, ¿no? Sí, Entonces, voy a comenzar con un tamaño de 100 megas de esa base. No quiere decir que los 100 megas van a estar ocupados, sino le voy a dar un espacio de 100 megas. Pero hay una palabra que ustedes también por lo general se pone casi siempre que ustedes crean un table space, que es el auto-extend. Por favor, auto-extend. En lugar del size. Size 100 megas. Por lo general, yo soy acostumbrado a ponerle simplemente size 20 megas, es decir, que sea una base de 20 megas, una pequeñita, pero ya se le puso compañero, pero le pueden poner auto extend y pueden ponerle que se vaya 20 megas. Ponle 20 megas. Ya, 20, a ver. ¿Qué quiere decir ahí? Simplemente que si ustedes ya llenan sus 100 megas, ¿qué va a pasar? Voy a tener, o se va a aumentar la base de 20 megas. Si no le ponen el tamaño, solamente le ponen auto extend, va a duplicar, es decir, va a crearse otro espacio de trabajo de 200 megas, de 300, de 400. Pero en este caso, yo le digo que me vaya aumentando de 20 megas para que no se vaya extendiendo además. ¿Qué logro con esto? Hacer que mi table space no sea tan grande o no crezca excesivamente. Sí, entonces, por lo general, siempre acostúmbrese a poner el auto extend de unos 20 megas, de unos 30, exagerando, para que no crezca la base de datos exageradamente. Porque les repito, llenar 20 megas, eso quiere decir que más o menos ustedes van a insertar unos 100 datos, ¿no? Entonces, no va a pasar de eso para las prácticas, ¿no? Entonces, ya depende de eso, del tipo de empresa donde ustedes están haciendo, ¿no? Entonces, creémosle ahí. Dice, falta la palabra clave necesaria. Déjame ver, auto extend, déjame ver cómo le pusiste. No, vamos a ver. Auto extend.
20 M, ponle M con mayúsculas, con minúscula, perdón, para que se esté cogiendo esta versión. Dale enter. Y dice, falta la palabra clave necesaria on en la cláusula auto-extend. Ah, ya. Ponle auto-extend, en este caso me está cogiendo, ponle auto-extend on, antes de los 20 megas. Auto-extend on. A ver, on. ¿Ya? ¿Le ejecutamos? Sí. Igual, sí, no vale. Déjame ver, estamos en la versión CG, déjame ver. Dame un segundo. Inge, pero no está ya definido las 100 megas primero antes del auto-extend, ¿o sí es así mismo? No, sí, simplemente le estoy diciendo que se cree ¿cómo es? Una base de datos con 100 megas y que después se vaya extendiendo de 20 en 20, ¿no? Dame un segundito, no, dame un segundito. Para revisar en la versión 11G voy a haber cambiado. Tal vez sea el nombre del archivo con la extensión .dbf. No tiene, creo que nada que ver eso. Ah, ya. Dice que en esta versión va así. Ponle auto extend on con mayúsculas, on con mayúsculas. Pongámosle tal y como está aquí. Auto extend on. Pongámosle 20 megas y ponle después de eso ponle max size. El tamaño máximo que puede extenderse cada vez es max size. Eso. Ya. Ahí sí, lo Max ejecutamos. size, ponle 20 megas igual. 20 megas. Sí, dice que es en esta versión. ¿Ya? No, sí, no vale. Ya. Me parece que Dale. no, acá, ahí. Igual no. Y hace falta el No, tamaño déjame máximo de archivo. Déjame ver cómo le pusiste. Déjame ver cómo le pusiste, por favor. ¿Dónde está? Size. 10 megas. Después del on next, va on next, por favor. Es on next. Sí, on next. Sí, on next. On next, ponle 10 megas, ya les explico. Ponle 10 megas ahí. Y ponle max size 20 megas. Ahí va, hagámosle correr a ver si nos funciona. Ahí. Me parece que sí. Size. Sí. Sí. Sí, no, igual. No es válido. Punto y coma. ¿No nos faltó punto y coma al final? No, sí está. ¿Está punto y coma? Sí. Error dice, falta el tamaño máximo del archivo en la cláusula max size. Max size, ¿sí le pusiste 20 megas? A ver. Max size no sería el tamaño máximo que puedes llegar a tener el archivo. Perdón. Ponle 200 megas un ratito solamente para probarle. Ponle 200 megas. Ya, hazle correr. Sí, ahí parece que sí. Ya, ahí sí, creo. Ya, entonces, ¿cómo funciona esto? Simplemente ustedes le pueden decir el size, es el tamaño. El size, ahí está el tamaño inicial, pongámoslo así. El auto extend es de cuánto en cuánto se va a extender, si es de 10 en 10 megas. Y el back size es hasta cuánto se va a extender. Ojo, que no quiere decir que solamente llega a los 200 megas y se va a parar. No. ¿Cómo es? El max size simplemente me refiere a que cuando yo ya cumpla los 200 megas, se vuelva a regenerar mi base de datos y vuelva a crear de 10 en 10 megas que yo estoy aumentando, ¿sí? No, el tamaño límite por lo general de los data files simplemente son, o me indica el tamaño del físico del disco duro, ¿no? Si son de 1 giga, pues va a solamente extenderse de 1 giga, ¿no? Ya, ahora, haz correr un ratito, ponle nuevamente la sentencia, por favor. Ya.
Y vamos a cambiar. Vamos a ponerle exactamente lo mismo, pero en vez de ponerle punto .dbf, ponle punto, ¿cómo es la otra versión aquí en este CG? DAT. Ponle punto DAT. Dat. Sí, ponle punto DAT. No, que aquí tendría que cambiarle esto. A ver, práctica 1. Ya, práctica 1. Bueno, como le hacemos otro, este es punto DAT, no tiene nada que ver con otro, no importa. Sí, pero el Ya. table space sería el mismo, ¿no? Bueno, ahí sí. ¿Le ejecuto nomás? Ya. Sí. Ya se creó. Ya, ándate físicamente, por favor, y vela si están los dos. Sí, aquí. Aquí están los dos, miren. ¿Cuál es la diferencia entre DBF y punto .dat? Eso va a quedar de consulta para ustedes, por favor. ¿Y cuándo yo puedo crear un punto DBF o cuando creo un punto .dat? O si es lo mismo, ¿no? Me van a hacer una consultita. ¿Sí? Eso no quiero que me envíen a ningún lado. Es la siguiente clase pregunto nada más, ¿no? Eso solamente es algo para que vayan a leer. ¿Sí? Y la siguiente clase pregunto, como votación en clase, ¿sí? Pues quiero que pregunten, que consulten cuál es la diferencia entre crear un table space con punto .dbf y crearle un table space con punto .dat. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, ahora creemos el usuario. Créate tu usuario como tú lo hiciste. Ya. A ver, create user. Aquí ya tenía un usuario, ¿verdad? Entonces creamos otro. ¿Le asigno ya la table space o no? Asígnale, por favor. Antes de crearle. Por favor, sí, asígnale, no importa. Asígnale nomás. Ya, ¿le ejecuto nomás el comando? Sí. Está mal ahí. Create user, Luis. Práctica. Ahí sí. Ya. Entonces, se asignó. Ahora, conectémonos, por favor. Tratémonos de conectar con ese usuario. Luis, ahí mismo. Abre otro SQL Plus y conéctate con ese usuario, Luis, creo que creaste. Sí. Aún no tienen los permisos. Déjenme. Ya, no tiene permisos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver todo eso. Igual que el siguiente grupo tiene que exponer todo eso, pero adelantemos un poquito. Solamente dile gran DBA, nada más. DBA. Solamente. Ya. Sí. Ya. Listo. Ya. Aquí Luis. No, igual, no me dejó. A ver. O dale de conexión, ya, no importa. DBA, connect. Ya, nada más. ¿Ya? Quiero que hagas un select asterisco frontal. Ahí, donde Luis, por favor. Haz un select asterisco frontal. Sí, no se ejecutó, se cerró por lo que ya se cumplieron las 3. Ahí ya. Dame los permisos, ahora sí. Los 3 intentos. No me dejó. Luis, creo que le pusiste con minúsculas, creo, si mal no me equivoco. No, sí, estos sistemas, grande, vea, conecto. Estoy asignando de mal, Luis. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya, hazle un select asterisco frontal. Ya. Ya. Y miren que ahora ya no me aparece ninguna tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ya es un espacio propio para que trabaje, en este caso, Luis, que le creamos, o los usuarios que nosotros creamos, ¿no? Entonces, es preferible o se recomienda nunca trabajar dentro de los table space originales del Oracle, sino simplemente esos me sirven para configuraciones o para cualquier otra situación, menos para crear tablas directamente. Lo que nosotros hacemos es crear un usuario, asignarlo a ese table space y ahí sí ese usuario
puede ser propio. Inclusive, ¿para qué? Para yo poder tener seguridad, pongámoslo así, dentro del table space. ¿Sí? Entonces, ¿estamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, ahí ustedes ya pueden hacer el create user, el create table y crear una tabla, insertar un dato, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Está ahí alguna pregunta? O sea, Dije, ¿y que el disculpe, table entonces, space dentro está de- fuera de la base de datos o cómo? Eso no entiendo. Claro, sí. El table space, recuérdense en la arquitectura del Oracle. Nosotros vimos las primeras clases de la arquitectura del Oracle. La CGA o el sistema gestor de base de datos, los datos estaban fuera, no tenía nada que ver. Por eso yo inclusive les dije, si se daña el sistema gestor de base de datos, los datos no pasa absolutamente nada porque están afuera. Sí, entonces no necesariamente yo lo puedo tener dentro de la carpeta del Oracle, sino los puedo tener fuera y simplemente es, por eso es seguro el Oracle, ¿no? Porque los datos están afuera totalmente de lo que es el sistema gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Hagamos una prueba. Me quedé con la duda de por qué no valió el acto extend. Créate otro table space. Conéctate como system. No se olviden que si ustedes, por ejemplo, quieren crear como Luis un table space, no van a poder porque él no tiene los privilegios de crear, ¿no? Ya estoy aquí. Conéctate como system. Ahí mismo Sí, ya puedes estoy poner. como system. Igual, create table space. No, ¿cómo es create? Y table space, el nombre. UV file. Y pongámosle un 6 de 10. No sé por qué hace un ratito no se nos creó un 6 de 10. Y ponle auto extend. Auto extend. On, para que solito se extienda de acuerdo a cómo vaya necesitando. Auto extend on. Punto y coma. ¿Punto y coma? Sí, punto y coma. Nada Voy a más. correr. Sí, nada más. Ah, sí, ya está. Sí, o sea, hace rato creo que estaba mal escrito nada más, ¿no? Quizá Pero porque igual, estaba abajo el servicio también. ahí el auto extend on, lo único que hace es que se vaya extendiendo de acuerdo a cómo, o sea, llega a los 10 megas y se va extendiendo de acuerdo a cómo vaya necesitando, ¿no? ¿Estamos claros, por favor? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Tomémonos, por favor, unos 5 minutitos, ¿sí? Vamos a descansar unos 5 minutitos y regresamos. Son 4:03, 4:08 comenzamos. Gracias.